Vamos a empezar, vamos a darte ya la bienvenida a inaugurar este directo que tenía muchísimas ganas de hacer contigo. Os presento a Killer Queen. Killer Queen es una artista drag maravillosa y hoy la vamos a entrevistar pues para conocer un poquito desde... Bueno, yo es que ya has visto, yo le he pasado las preguntas antes a Killer Queen y has visto que te he pasado, creo que, no sé, 227 preguntas porque quiero hablar de un montón de temas contigo. Tú eres muy política, muy reivindicativa, muy artista, también has participado en las drag races, entonces también por ahí también tienes una experiencia muy interesante, así que vamos a hablar del drag, un poco de política probablemente, pero también de tu experiencia vital y del género, de la deconstrucción, de la sexualidad, de mil movidas. También os voy a decir, para dejarlo claro, que si alguien quisiera participar en este live stream, se puede. Tenéis por aquí abajo una manito por la que podéis aparecer en el directo con vuestra cámara y todo, o también por otro lado podéis en el chat pues compartir vuestras preguntas y decir lo que os gustaría que preguntara a Killer Queen. Bienvenida, ya te doy voz. Yo estoy dispuesta y esperando a que dispares todas tus preguntas. Vamos a empezar a disparar. Bueno, vamos a dispararte. Yo primero, la primera pregunta que quería hacerte es sobre tus pronombres, porque yo me dirijo a ti en femenino, en otros momentos también me he dirigido en masculino, entonces, bueno, quería saber un poquito con qué pronombres te sientes tú cómoda, cómodo, cómode y cómo te gusta que se dirijan a ti. Pues mira, esto lo más importante, y muchas gracias por hacerlo porque no mucha gente lo hace, y creo que una de las cosas maravillosas que nos ha traído la diversidad y abrazar la diversidad es que nos estamos deconstruyendo y entre otras cosas en el género, y ya sabemos que no solo existe lo masculino o lo femenino, sino que también existen las realidades no binarias, y por eso gracias, lo primero, porque creo que es algo muy importante y algo que tenemos que hacer. Bueno, pues generalmente sí que es verdad que yo de killer, es decir, ya cuando estoy en drag, generalmente prefiero el pronombre femenino o bien el neutro. Sí que es verdad que, bueno, cuando me quito todo el drag, me identifico como un hombre cis, por lo cual prefiero el pronombre masculino o también el neutro. Pero bueno, ahora mismo yo creo que podemos usar los femeninos y neutro y fenomenal. Para dejarlo muy simplificado, muy esquemático, cuando estás en drag te sientes cómoda o cómode. Cuando estás no en drag te sientes cómodo o cómode. Efectivamente, así somos. Perfecto. Y como siempre digo yo, me puedes llamar como quieras, pero sobre todo llámame si me vas a dar trabajo. Perfecto. Si me das para cotizar, maravilloso. Efectivamente. Bueno, aquí hay personas diciendo ya que no entienden nada y esto es muy normal, no pasa nada por no entender nada, porque además vamos a tratar de ser lo más divulgativas posibles y de traer, de dilucidar un montón de conceptos que aquí pueden estar pues la gente flipando un poco, es normal, pero lo que vamos a tratar es eso de conceptualizar, de que la gente entienda, y es un poco también el objetivo de este live stream. No es que vamos a tratar de hablar solo para las que entienden, sino también para las que no entienden muchos de estos conceptos. Entonces, ¿por qué le estoy preguntando los pronombres a Killer? Pues porque Killer es, como ha dicho, un hombre cis, pero que hace drag, que drag es el transformarse, ¿no? El transformismo, el crossdressing, que implica, pues, yo soy del género A y me interpreto el género A, B, C, cualquiera el que sea, ¿no? O sea, el crossdressing es vestirnos e interpretar un género según lo que se dice de ese género. Por ejemplo, si tú interpretas el género mujer, vas a interpretar la feminidad, ¿no? Con objetivo también un poquito de hacer esta parodia, el genderfuck que se llama, que es el parodiar los géneros y romperlo un poco todo. Sin embargo, tú, Killer, también hablas, tu definición del drag no es esta específicamente que estoy haciendo yo, sino que también va un poquito más allá, porque tú lo hablas desde la expresión artística, desde la definición de tuyo interno y también desde un lado que también te permite hacer una reivindicación, porque tú dices que el drag es política. Quizá sería guay que hicieras tu propia definición del drag. Pues sí, porque mira, lo que estabas comentando creo que es súper interesante y es la raíz del drag, ¿no? Y creo que ya hace poco se hablaron un poco de la historia del drag. Y el drag sí que es verdad que toda su historia, es decir, desde sus inicios, que fue sobre todo el primer boom, fue en la época victoriana, ¿vale? En Reino Unido, ya ahí les artistas drag hacían que había tanto hombres como mujeres que performeaban otros géneros, lo usaban un poco pues como esa parodia, pero no solo al género, sino al estatus social. Y creo que el drag ha adquirido tal dimensión que ha ido progresando, al igual que ha ido progresando nuestra identidad, que ahora yo creo que las personas que hacemos drag lo vemos más como una expresión artística, es decir, cómo nuestro arte lo llevamos fuera y cómo movilizamos y vehiculizamos nuestro arte. Entonces, para mí,
El drag no es hacer una parodia de una mujer, no es hacer una parodia de los roles de una mujer, es simplemente usar un medio y crear un personaje para expresar mi yo artístico. O sea que tú has creado este personaje que es Killer Queen. Efectivamente, ese personaje está creado y sigue evolucionando porque sigue evolucionando mucho. Generalmente tengo este aspecto, pero otras veces pues a lo mejor puedo ser un caballo, puedo ser un unicornio, puedo ponerme prótesis y ser un demonio. Es decir, al final es todo esa expresión artística de mi yo más interno, que la hago, pues en vez de pintar un cuadro, pues me pinto mi cara. ¿Nos podrías hablar un poquito del origen de Killer Queen? ¿Cuándo nació? ¿Cómo nació? O sea, de tu drag, ¿no? Bueno, pues yo creo que mi drag nació conmigo. O sea, yo me acuerdo muy pequeñito cuando yo jugaba con mi abuela a las princesas Disney. Yo me ponía los trajes de mi tía y me ponía a cantar, a hacer playback. Y yo era Bella siempre, porque me encantaba la Bella y la Bestia. Yo siempre hacía de Bella. Y mi abuela pues hacía de Gastón o del malo o de la bestia y tal. Entonces pues, y mi abuela era la que me decía, toma, ponte este vestido de tu tía, ponte este postizo que tenemos, que era una trenza maravillosa que todavía la recuerdo. Bueno, pues yo creo que ahí nació un poquito, pero sí que es verdad que al final, pues como todo, no está bien visto en la sociedad, lo vas como cerrando y poniéndote una serie de trabas a lo que tú quieres ser, ¿no? Entonces, es verdad que no fue hasta mucho más adelante, es decir, cuando ya tenía 23 años, que estaba en un grupo de teatro y me dijeron, oye, ¿por qué no haces este papel de una mala malísima de una obra de teatro que se llama Killer Queen? Pues dije, pues venga, pues vamos a la piscina. Entonces me gustó tanto y creé tan bonito ese personaje que a la gente le gustaba tanto, que dije, ¿y por qué no hago esto un poco más allá? Y entonces pues fue cuando empecé La Noche de Chueca, a hacer espectáculos drag y bueno, pues un poquito eso. ¿Cuánto tiempo hace de esto? Yo creo que el primer contacto que tuve con el drag en un escenario fue en 2013, por lo cual hace 10 añitos. Muchísimo tiempo ya llevas siendo Killer Queen. Sí. ¿Qué implica para ti ser Killer Queen? O sea, ¿cómo te ha afectado a ti como individuo, como persona? ¿Qué cosas te llevas de este trabajo artístico que tú haces? Pues yo creo que sobre todo lo que me llevo es que me ha enseñado a descubrirme a mí mismo y sobre todo a romper muchos muros que yo tenía, desde la vergüenza, al miedo al que dirán, al miedo a mi propio cuerpo, ¿no? Al no tener un cuerpo normativo y poder disfrutar y querer mi cuerpo, ¿no? Y no solo eso, sino a descubrir el altavoz que puedo ser y que puedo llegar a ser con este arte y cómo puedo llegar a las vidas de otras personas y de la gente que me sigue. ¿Te ha permitido, o sea, un poco lo que hablábamos en esta pequeña mini entrevista que hicimos tú y yo después del Día del Orgullo en Madrid, que a las 2 de la mañana, pues esto la gente no lo sabe, sí. pero un vídeo que hemos publicado en Instagram lo hicimos a las 2 de la mañana después de que Killer Queen efectivamente estuviera con las carrozas, reventadísima. Yo también estando haciendo entrevistas, o sea, fue un momento reventadísimo, pero en esta mini entrevista tú me decías que Killer Queen también te había permitido de construir tu género y también de construir esas ideas de una sociedad o de una educación que tú has recibido un poco, no sé si habías dicho la palabra no era la palabra retrógrada. Conservadora, eso es. Tú tenías una educación muy conservadora y Killer Queen también te ha permitido de construirlo, ¿no? Efectivamente, yo cuando, bueno, pues al final cada uno nos creamos en diferentes ambientes. En el caso del ambiente en el que yo me creé, pues era un ambiente más conservador, o sea, no era un ambiente rancio ni nada, pero sí que era un ambiente conservador. Y en ese ambiente conservador, pues tú te vas creando y vas haciendo una expectativa del mundo que te espera según lo que te han enseñado, ¿no? Y entonces de repente apareció el drag y empecé a trabajar en el mundo de la noche. Y en el mundo de la noche empiezas a descubrir otras realidades. Empiezas a descubrir a personas trans, empiezas a descubrir a personas migrantes, empiezas a descubrir a personas que no llegan a final de mes. Es decir, personas que de verdad pues no viven en el privilegio, es decir, ese privilegio de hombre cis en el que ya habré crecido, ¿no? Y entonces pues es en el momento en el que tú dices, pues es que la vida no es tan fácil o no es tan privilegiada como a mí me la habían enseñado. Y entonces ahí es cuando me di cuenta de que mi drag y la proyección que tenía mi drag tenía que servir para dar visibilidad y estar al lado de esas realidades. ¿Cómo fue la recepción en este momento, hace 10 años, en tu entorno familiar o en tu entorno de amistades, que tú hicieras drag? Pues mira, lo bueno que tenía es que yo siempre he tenido una familia súper acogedora, por lo cual lo acogieron muy bien. Y por ejemplo, mi madre desde el día 1 me estuvo ayudando siempre con los vestuarios al principio,
a coser cosas, ahora ya me lo hago yo casi todo, pero sí que de vez en cuando me sigue ayudando, pero en ese momento ella me ayuda. Es verdad que, por ejemplo, mi padre, pues quizá le costó un poquito más, pero una vez vio que era lo que a mí me hacía feliz igual. Mi abuela, a día de hoy, con sus 93 años, está ilusionadísima y siempre dice, mira, mi nieto igual de guapo de mujer que de hombre, y cosas así. Luego, por ejemplo, mis amigos siempre han estado ahí al lado, y de hecho, cuando yo empecé a trabajar en Chueca, ¿no?, que empecé ahí con un concurso, pues fueron todos a apoyarme a ese concurso, porque sabían que era mi sueño, y yo por eso no puedo estar más que agradecida. Y en el trabajo igual, o sea, en mi trabajo día a día, tanto mis compañeros como mi jefe, súper supportive todo el rato, ahí apoyándome, y la verdad que es un regalo, sinceramente. Porque tú eres médico o enfermero. Médico, soy médico. En mi día a día soy médico. Tu día a día es de médico, solo que a veces trabajas en la noche en el drag. Una de las preguntas que nos hacían, porque yo pregunté tanto en Instagram como por aquí, era que qué preguntas te quería hacer la comunidad a ti. Te preguntaban cómo compaginas estas dos vidas. Pues como dice Rosalía, malamente. O sea, es complicado, ¿no? Es complicado porque al final son dos profesiones que requieren mucho tiempo y sobre todo que comparten algo, que es la noche, trabajar de noche. Por lo cual es complicado. Pero es verdad que a la vez, tanto mis compañeros del hospital como tal siempre me han dado facilidades para que pueda cambiar turnos y poder ir a hacer mis bolos, o si a lo mejor un día tengo que cambiar un horario y entrar un poquito más tarde y luego salir más tarde, o sea que no tienen problema con eso. Por eso te digo que generalmente, aunque me cuesta compaginarlo porque lo quito de horas de sueño, generalmente la vida me debe muchas horas de sueño, sí que es verdad que tengo suerte de que todo gira positivamente en mi alrededor para ayudarme a hacerlo. O sea, ¿no has sufrido ninguna discriminación por el hecho de hacer drag? He sufrido discriminación por hacer drag, pero en otros ámbitos que no son en la familia ni en el laboral. O sea, yo, por ejemplo, hubo una época de mi vida en la que yo era catequista en una parroquia, ¿no? Yo tenía un grupo de niños de 9, 10 años, y entonces cuando yo empecé a hacer drag, muchas familias decidieron que exposearme y decir que no era moral que yo pudiera trabajar con niños, por lo cual yo ahí me tuve que ir de esa parroquia, ¿no?, en la que llevaba toda la vida, y rehacer un poco mi vida, ¿no?, porque yo había creado un pilar muy importante que era esa comunidad en la que yo daba catequesis, me iba de campamentos, de convivencias, tenía mi grupo de amigos. Y ahí fue en el único lugar donde yo he sentido la discriminación, y sobre todo eso que se habla mucho, ¿no?, de ese dedo moral de qué hacer con los niños y que no podemos acercarnos a los niños porque les corrompemos. Es que eso es un temazo, porque, bueno, seguro que de esto tendrás muchas cosas a decir, ¿no? Pero lo que está pasando en Estados Unidos, que ahora se están prohibiendo exhibiciones drag porque dicen que son supuestamente un atentado contra la infancia y demás, ¿no? Esta presunta protección de la infancia, como si hubieran pederastas en el mundo drag, cuando no lo ha habido nunca, colectivo trans cuando tampoco, o sea, es una cosa extrañísima. Creo que también es un poco el temor a que se divulgue y a que se normalice estas disidencias, ¿no? Quizá. Yo creo que es el miedo que tienen de que rompamos su familia tradicional y su tradición. Entonces, al final, cuando tú le puedes enseñar a un niño desde pequeño que existen más realidades que la que les enseñan en su casa y que lo que siente él dentro está bien sentirlo, que no es un monstruo, al final eso les da miedo porque está rompiendo todo en lo que han creado su ideología de vida. Entonces al final tienen que atacarnos, y como por desgracia nosotros venimos de abajo y ellos son los que tienen el poder, se les hace muy fácil difundir mentiras, difundir bulos y sobre todo atacar. Hace poco una gran drag queen muy famosa internacionalmente la preguntaron sobre esto, ¿no?, porque ella es de Estados Unidos, y dijo algo muy claro, y es algo a lo que yo me sumo, y es: ¿cuántas drag queens hay que abusen de niños? Porque yo creo que la mayor parte de abusadores de menores son hombres heterosexuales y probablemente relacionados con la religión católica, por lo cual a mí me gustaría que alguien un día se sentase a darme datos, porque yo como persona de ciencia soy una persona muy de datos, que me gustan los datos, y me gustaría que me dieran datos para decirme en qué se basan en esas declaraciones, porque yo lo único que intento es que disfruten con mi arte,
siempre que estoy con niños, me encanta que me vean un poco como ese hada de las chuches, como me dijo una vez una niña, que si era yo la hada de las chuches. Y sobre todo que puedan disfrutar viéndome hacer un baile, que puedan disfrutar y sobre todo que puedan aprender que hay otras realidades diferentes a las que les enseñan en casa. Además también porque qué importante, aquí hay una persona que ha dicho que importante es tener un buen entorno, es cierto, tú lo has tenido, pero también qué importante es tener referentes. Y eso también te quería preguntar, porque tú eres una drag queen y es verdad que hay un poco más de referentes en el mundo de las drag queens, pero hay otros tipos de drag que ahora vamos a hablar de eso. Pero en general el no tener referentes, ¿tú cómo puedes saber pues que es normal, está bien, pues eso que tú de chiquito pues te gustara disfrazarte de mujer y ponerte la ropa de la tía, no sé qué más? ¿Cómo puedes saber que eso es normal y que eso está bien y que eso no es nada malo que tú estás haciendo si no tienes referentes, ¿no? Y te quería preguntar sobre eso, ¿cuáles son tus referentes drag? Pues es verdad que, a ver, también por la edad que yo tengo ya, que son 34 años, pues yo me crié en los 90 y en los 2000. Entonces al final en esa época todavía no había tantos referentes como para que yo creciera. Y un poco nuestros referentes fueron pues las divas del pop, porque era esa mujer empoderada que se ponía al mundo por bandera y que rompía esos estereotipos de una sociedad que al final es una sociedad machista. Entonces al final, por eso nosotros yo creo que el colectivo LGTBI nos apoyamos tanto en las divas, ¿no? Porque siempre, pues que yo creo que fueron uno de los primeros ejemplos que yo recuerdo de romper con ese patriarcado, romper con la norma, ¿no? Yo, por ejemplo, a día de hoy sí que es verdad que he podido crecer con más referentes y, por ejemplo, para mí hay muchas drag queen que son referentes tanto aquí como en España como en Estados Unidos, que he aprendido de estética, me he culturizado con ellas, he aprendido más de historia drag con ellas y también de drag que nacen ahora o que han nacido o aparecido después que yo y que también, o artistas que también son referentes, pues por ejemplo te podría decir Samantha Hudson aquí en España, que para mí es un referente de cómo hay que ser, de la inteligencia y de la reivindicación desde lo más canalla que hay, que me encanta ser canalla. Y yo no sé, te diría, pues por ejemplo, La Prohibida, que es una drag queen española que tiene un bagaje cultural que más quisieran muchas personas, la mismísima RuPaul, que es la madre de todas las drag queens, ¿no? Y bueno, pues al final son muchos pequeños referentes que te hacen crear tu yo y descubrirte. Y ahora que has dicho Paul, vamos a ir a las Drag Races, que ya me has dado ahí el pie. Tú has estado en la primera temporada de las Drag Races aquí en España. Una de las cuestiones, que era justo esto que estábamos hablando ahora hace un momento, que es, bueno, que las drag queens están un poquito más representadas, que es verdad que tampoco es que haya aquí una representación increíble, ¿no? Pero sí que está como más comercializado, ¿no? Ha habido como más pues gracias quizá al fenómeno televisivo de las drag races en particular. Entonces hay ciertos colectivos pues, que están reivindicando que hay otros tipos de drags, hay otras formas de performar el drag, que no es solo el queen, sino que hay muchos tipos y que estos no se están comercializando tanto, ¿no? ¿Qué opinas de esta comercialización, de este uso del mainstream? Porque el juego también tiene un poquito de eso, ¿no? El mainstream está utilizando esto porque es algo muy bonito y muy vistoso, pero quizá a veces se olvida la parte reivindicativa que tú tanto trabajas. Efectivamente, de hecho yo creo que el drag que se ha hecho mainstream nos ha venido muy bien a todas. Creo que cada vez se consume más el drag. De hecho, con Drag Race, mis compañeras que no han estado en Drag Race España me dijeron, joder, desde que habéis salido vosotras, la gente quiere ver mucho más drag y eso me encanta. Pero es verdad que al final el drag que está mainstream es un drag que muchas veces tiene que ser un drag con un contenido muy blanco, un contenido que no moleste y sobre todo un contenido que se acerque mucho a la belleza canónica que se está buscando o que nos imponen, ¿no? Es decir, cuanto tu drag sea más una mujer delgada, rubia, más vas a tener éxito. Cuanto más dinero te gastes en los looks, más éxito vas a tener y al final nos capitalizan y nos meten ahí en un mundo en el que tienes que gastar en looks, tienes que lucir, como digo yo, que además lo digo un poco satirizando, ¿no? Mujer biológica, que parece una supermodelo de Victoria's Secret y hay mucho más drag más allá, un drag mucho más artístico, más creativo y no solo eso, sino que también hay muchas más identidades drag y es que como siempre pasa al final los drag king
están mucho más olvidados precisamente porque al final son mujeres que hacen drag, por lo cual la mujer que hace drag, primero, si una mujer drag hace una drag queen, o sea, como se conoce a veces como una hiperdrag, ¿no? Hyperdrag, al final tiene que luchar mucho más que yo por hacerse un espacio en el drag, porque la gente dice, ¿para qué voy a ver a una mujer un poco más maquillada haciendo drag? O por ejemplo, las mujeres que hacen drag king, ¿no? Que sería esa exaltación de la masculinidad para hacer drag, les cuesta mucho más encontrar espacios, pero al final también entra dentro de ese machismo institucional y estructural en el que vivimos, en el cual a las mujeres les cuesta 5.000 veces más hacer las cosas que a los hombres. Estaba viendo una entrevista que se le hacía a Marcus Mastalami, que es King, por parte de Inés Hernán, y había más personas drags del colectivo. Y una de las drag queens que estaba ahí hablaba también de la fetichización que sufre ella cuando está en drag. Es decir, que también es un fenómeno muy interesante, y esto también lo hablé con un chico trans, de cuando tú pasas del cuerpo masculino en la calle, en tu cotidianidad, al cuerpo femenino y encima como tan exaltada esa feminidad, ¿no? Esa búsqueda de la normatividad y demás, de lo que pide la sociedad del cuerpo femenino, también acabas recibiendo como esas violencias que reciben las mujeres en su día a día, pero tú las estás recibiendo en un cuerpo que no las has recibido. ¿Esto te ha pasado, por ejemplo, sufrir acoso callejero cuando estás en drag por parte de hombres que piensan que eres mujer? Efectivamente, y de hecho hay muchos hombres heterosexuales con familia súper tradicional, ¿no? Que se pasan por esos clubes en los que hacemos drag, ¿no? Esos clubs nocturnos en los que hacemos arte drag, y bueno, pues te intentan un poquito camelar, ¿no? En cierto modo. Yo es verdad que siempre he sido muy reacia a eso, porque para mí es una expresión artística, como te digo, y creo que practicar sexo en drag no es nada cómodo para mí, por ejemplo, con mis 5 kilos de maquillaje, mis 8 pares de medias y tal. Y sí que hay otras compañeras que lo pueden hacer y es totalmente lícito porque nuestro cuerpo está para disfrutarlo, porque si no nos comen los gusanos en algún momento, por lo cual los cuerpos hay que disfrutarlos. Creo que el sexo todavía la sociedad lo tiene como un tabú, y cuanto más tabú sea, más prohibido, y luego llegan esas prácticas en las que ninguna persona disfruta y que pueden incluso llegar a ser agresiones sexuales, etc. Y cuanto más normalicemos la educación sexual y el disfrute de nuestros cuerpos desde el respeto, mucho más vamos a avanzar en todos estos aspectos, y que no tenga que ser algo como clandestino, ¿no? Y que al final somos seres humanos, y como seres humanos necesitamos disfrutar de nuestros cuerpos y de disfrutarlos, ¿no? Y es verdad que sí que es verdad que a veces pues o te mandan un mensaje por tu Instagram y te preguntan, bueno, pues ¿quieres que quedemos? O mándame una foto tuya, etc. Y yo, como te digo, yo nunca he entrado en ese juego porque para mí es simplemente una expresión artística. Pero que hay personas que lo pueden hacer y que es lícito completamente, pero al final pues sí que es verdad que muchas veces al adquirir o al interpretar un personaje con unos rasgos femeninos, pues sí que puedes llegar pues a tocarte el culo, bueno, pues todo eso, lo que las mujeres tienen que vivir día a día, que parece que os lo inventáis y que no existe nada de eso, pues efectivamente el acoso existe, y el acoso está en el día a día, y ya no solo eso, sino pues que te llamen Manolo, que te llamen, bueno, pues todos esos insultos a los que al final te hacen cuando no saben lo que eres y cuando no respetan lo que eres. ¿Cuánto le cuesta también a la gente no solo respetar, sino además el no estar buscando encasillarte, ¿no? Todo el rato, porque eso también es una forma de discriminación, ¿no? El que yo te decida llamarte Manolo, o que no te pregunte, que no te preguntes por tus pronombres, no es una forma de discriminación. Que yo te lo haga es una forma también de respetarte y tratar de entender pues con quién estoy hablando, y tratar de empatizar un poco más y de hablar de tú a tú, ¿no? Que creo que tendría que ser lo normal. Efectivamente. Como te pregunto de dónde eres, ¿no? O sea, quiero saber más sobre ti para que podamos tener una conversación más equitativa. Pero sí que es como la gente necesita encasillarte en ese binarismo, y si tú eres un hombre cis pero te vistes de mujer y eres drag, entonces ¿con qué te identificas? ¿Cuál es tu orientación sexual? ¿Cuál es no sé qué genitales tienes? ¿No? O sea, necesito encasillarte todo el rato para poderte juzgar al fin y al cabo, porque esa es un poco la única razón. Y hablando de eso, quería, porque al final me interesas tú
por tu experiencia drag, pero también por tu orientación política de alguna manera, o no política en el sentido de partidos políticos, pero sí tu ideología, porque que tienes un bagaje muy interesante. Y quería pues conversar un poco sobre el tema del no binarismo y el género en general. Justo ahora vamos a sacar un artículo que va a salir esta semana que lo ha escrito Darko de Cimavila, que es fundador de la Asociación Estatal de Personas No Binarias. Y es un artículo pues, que relata su experiencia como persona no binaria y en general también es un poco divulgativo para que también la gente consiga entender qué es esto del no binarismo, ¿no? En este artículo ella habla de pues, esta presunta moda que parece ser todo esto del no binarismo, de que hablemos con lenguaje inclusivo. Creo que también hay mucha gente que considera una moda todo esto del drag o la performatividad del género, que estemos hablando de binarismo, ¿no? De que estemos diciendo, bueno, pues a mí me gusta que me hables con este pronombre. Todas estas cosas le parece una moda. ¿Qué le dirías tú a la gente que siente que todo esto que estamos hablando son pamplinas, son modas pasajeras y que lo que estamos haciendo es rizar el rizo? Yo creo que también pues hubo una época en la que probablemente dijeran que los trabajadores pudieran votar es una moda, que las mujeres puedan votar es una moda, que las mujeres puedan ponerse bikini es una moda, incluso que en mi caso que la homosexualidad era una moda y que que como estaba de moda todos queríamos ser homosexuales. Pues mira, yo ya llevo 34 años en esa moda y todavía no se me ha pasado de moda, y las modas últimamente van de año en año, ¿no? O sea, yo creo que al final todo lo que la gente no entiende lo cataloga, lo intenta etiquetar como decíamos antes, pero también si no lo entiende, no quiere entenderlo, es una moda, ya pasará. No es una moda, es una realidad. Y las realidades existen, las podemos parodiar, podemos no querer hacer eco de ellas o podemos querer no entenderlas, pero la realidad es que existen. Podemos negar que ha existido el coronavirus, pero el coronavirus ha existido. Podemos negar que existe la lluvia, pero la lluvia cae todos los días. Podemos negar la existencia de las personas trans, pero las personas trans existen. Y eso es así, y el pescado es asado. Me gusta mucho eso. Buenísimo. También, bueno, ahora hablando sobre todo esto, ¿no? Y sobre todo esto que existe, también te quería contar que el otro día entrevisté a una mujer trans que se llama Violet. Vamos a sacar el artículo más adelante. Y ella pues hace unas rutas por la Barcelona trans y la Barcelona de las trabajadoras sexuales súper interesantes, se llaman putirrutas y tal. Y en esta entrevista, claro, ella lleva 20 años siendo mujer trans. Y ella me decía, claro, cuando ella se hizo mujer, bueno, esto es muy difícil. De la transición. Cuando hizo la transición hace 20 años, el mundo era mucho más binario. Y como el mundo era mucho más binario y tenías que encajarte en una idea del ser hombre o ser mujer, ella se vio obligada a cambiar, a hacer esta transición y ser mujer y seguir este arquetipo de la feminidad mainstream también, ¿no? Entonces ella me decía, pues, ¿qué hubiera pasado si cuando yo hace 20 años tenía esta disonancia con mi género, decidí hacerme mujer? ¿Qué hubiera pasado si hubiera existido lo queer? Porque al final lo queer, así como lo no binario, así como creo que un poco lo drag, y esto te quería preguntar, también nos permite el jugar con nuestro género, ya que el género no está encorsetado a ser A o B, sino que hay C, D, A, no sé qué. Lo mismo con la orientación sexual, lo mismo con la forma en la que existimos, performamos nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestra forma de identificarnos y de expresarnos. ¿Qué pasaría en un mundo en el que todo esto fuera mucho más fluido, ¿no? Que quizá lo que tú haces en el drag, pues yo lo hiciera un día que mi género lo considero, ese día pues me identifico más en masculino y performo más en masculino, otro día no performo de una manera, ¿no? Esta fluidez quizás sería muy chula porque nos permitiría mayor libertad. Y sobre esto te quería preguntar, ¿tú crees que el drag es también una manera de poder jugar con tu género, porque tú lo ves como una expresión artística, pero crees que también hay otras personas que es como una forma de jugar con mi género, de decir, quiero explotar pues mi lado más masculino, mi lado más femenino, mi lado más neutro, mi lado, ¿no? Esto es posible a través del drag. Lo es, y de hecho yo creo que también entra dentro del drag, y yo creo que también muchas mujeres trans primero han pasado por el drag, y por ser drag como una forma, ¿no? de ir dando libertad a eso que reprimían dentro, ¿no? Que era su ser, ¿no? Su identidad, su existencia. Y es verdad que el drag pues te ayuda un poco a ir jugando, ¿no? Y rompiendo esos moldes de la sociedad binaria y te ayuda un poco a experimentar. Y es verdad que yo conozco a muchas mujeres trans que
primero han sido drags y les ha servido un poco para fluir, ¿no? Y entonces, al final, el arte, yo digo que el arte no solo es diverso, sino que no tiene límites y sobre todo nos permite fluir por la vida y fluir por el espectro. Y yo creo que el arte drag sirve pues para fluir y para ir cuestionándonos nuestra identidad, nuestra forma corporal y jugar con ella. Hasta que elaboramos nuestro personaje o bien hacemos nuestra transición o descubrimos quiénes llevamos dentro, ¿no? Que por eso te decía que es la expresión artística de nuestro yo interior. ¿Cuál crees, o sea, cuál es el futuro de Killer Queen, de tu expresión artística de tu yo interno? ¿Crees que no es una moda pasajera? ¿Va a ser de por vida? ¿Vas a ser Killer Queen? ¿Cómo lo sientes? Hombre, yo creo que Killer ya vive conmigo, o sea, ya Killer y yo somos compañeros de piso. De hecho, Killer tiene una habitación y yo tengo otra, ¿no? O sea, o yo tengo una habitación e Iván tiene otra, ¿no? En la casa. Y es verdad que yo no sé si me veo toda mi vida haciendo drag, porque al final el drag es sacrificado también, pues te quita tiempo, son viajes, es nocturnidad, son cosas que al final puedes hacer pues, cuando tienes una edad, pero no sé si ojalá a los 80 años pueda seguir performeando en un escenario, pero lo veo un poco más complicado. Pero bueno, yo no me gusta mucho vivir el futuro, porque es verdad que tanto por mi trabajo como todo lo que ha pasado últimamente en el mundo, pues yo soy muy de pensar más en el día a día. Entonces yo no tengo grandes proyectos de futuro, no tengo grandes vistas al futuro, sino que me gusta vivir el presente y vivir el día a día. Y por eso yo disfruto cada día que tengo. Entonces, que me veo en el futuro de drag, pues me gustaría. 100% lo puedo decir, pues no. Es decir, yo me veo ahora, me veo siguiendo esa línea del drag más reivindicativo. ¿Cómo son tus espectáculos? Porque eso también, claro, yo es verdad que no te he visto haciendo ese drag reivindicativo y quizá hay gente que tampoco te ha visto. También habrá gente muy seguidora tuya que conoce cada paso que das. Pero un poco, ¿qué haces en un espectáculo? ¿Nos puedes dar un tastet, como se dice en Cataluña? Mis espectáculos, a ver, yo te puedo hacer de todo, porque como te he dicho, a mí me encantan las grandes divas, y te puedo hacer un Whitney Houston, un Beyoncé, que me encanta. Pero es verdad que yo empecé haciendo eso. Y creo que me di cuenta del mensaje que podía hacer el drag cuando introduje la reivindicación en mi drag. Entonces, por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo un show que es mi show de este año hasta que me canse y vuelva otra vez a hacer otro, o hasta que ya no haya hecho mucho y diga la gente, madre mía, ya la he visto haciendo esto, ¿no? Que es lo que no quiero, que me casino, que la gente disfrute de un espectáculo nuevo cada vez. Pues yo ahora mismo estoy haciendo un show que critica las terapias de reconversión de la homosexualidad. Entonces, es un show en el que pues empieza como si fuera un noticiero, en el que habla un gran reconversor de homosexuales, que es un obispo de Alcalá de Henares, que tuvo hace unos años unas declaraciones sobre cómo los homosexuales no éramos felices y queríamos convertirnos otra vez a la heterosexualidad, que él lo podía hacer, ¿no? Y entonces empieza así. Y entonces a mí empiezo como si me fueran a dar unas descargas eléctricas. Todo esto es real, o sea, son... Sí, o sea, salen declaraciones reales por su boca. What? Entonces tú haces como si fueras a recibir esta... Efectivamente, entonces yo hago como si me fueran a dar unas descargas eléctricas, un electroshock, ¿no? Que bueno, aunque eso no se hace, pero es un poco como en la antigüedad se hacía. Y al final son unas palabras suyas en las que nos condena al infierno. Y entonces en ese momento yo me cambio de ropa y aparezco con una ropa como si fuera el demonio. Y entonces pues ahí estoy bailando, estoy performeando, hago mucho Lady Gaga, y de repente para y hay una frase en la que yo digo que no somos oscuridad, sino que somos luz. Que al final es una de las cosas que me gusta recalcar mucho, es que somos seres de luz. Y que estamos en este mundo para dar luz y que la oscuridad la dan otros. Y entonces al final me quito eso y soy un ángel con la bandera LGTBI y reivindico que seamos quienes somos sin importarnos la gente que nos señale. Y ese es el show que estoy haciendo ahora. Qué chulada. Tengo muchas ganas de vértelo.
porque además me has dejado muy bueno, me encantaría verlo. Porque además toda esta parte reivindicativa también creo que es muy necesaria en este momento concreto, que estamos, sin tratar de meternos demasiado en política, pero parece que estamos en un momento donde nuestras libertades podrían cambiar y donde podría girarse las tornas. De hecho, un espectáculo como el tuyo podría perfectamente ser cancelado. Hay espectáculos que están siendo cancelados en determinados municipios porque pues hay una obra de teatro de 2 chicas besándose, entonces hay que cancelar la obra de teatro porque el partido de turno no le hace gracia. ¿Por qué crees que está pasando esto? Porque parece como que hay esto de la puesta de moda que estamos diciendo, por un lado, ¿no? La presunta puesta de moda, que en realidad simplemente es que el colectivo LGTB, las mujeres también en general, estamos tomando muchos espacios que antes no teníamos, ¿no? Y estamos teniendo voz, entonces estamos siendo visibles, y como estamos siendo visibles también molestamos más. Pero también hay un rechazo muy grande, ¿no? ¿Qué crees que pasará? Sé que no tienes la bola del futuro y que además vives en el presente, como tú dices, pero ¿hacia dónde crees que pueden tender las libertades del colectivo LGTB? Pues yo creo que no solo las libertades del colectivo LGTB, sino las libertades como seres humanos, ¿no? Creo que, por desgracia, nos encaminamos a un tiempo muy oscuro. Me gustaría pensar que no, pero ya no solo es un momento concreto como pudo ser Trump, no es un momento concreto como pudo ser Bolsonaro, es en todos los países, cada día más se está haciendo fuerza, ¿no? Esos discursos de odio, ¿no? Porque no tienen otro nombre, ¿no? Y además el tema es que debe haber mucho dinero moviéndose detrás porque al final todo el mundo les da bombo. Noticias, periódicos, es decir, ayer hubo un cara a cara en el que todo fueron mentiras y nadie las paró, ¿no? Al final creo que hay una mano por detrás que está moviendo todo esto muy bien movida, que probablemente venga de altas esferas conservadoras y me voy a pringar y ultracatólicas probablemente, porque al final tanto las mujeres empoderadas como todo lo que sea, todos los movimientos que rompemos con el patriarcado blanco, somos voces de la disidencia que no interesamos y molestamos, por lo cual todas esas personas que están detrás de ese movimiento quieren volver a callarnos. Entonces nos han dejado jugar con la libertad y ahora quieren volver a quitárnosla. Y yo creo que esa es una de las realidades que estamos viviendo ahora mismo. También uno de los temas que tú hablabas, que te vi en tu Instagram, tú hablabas del orgullo crítico y es un tema que también se está tratando mucho últimamente, ¿no? Como el orgullo, esa reivindicación, esa manifestación tan bonita, esa celebración de colores que suele ser el orgullo, que es como el único momento del año donde muchas personas tienen la oportunidad de ser ellas mismas, de vestirse con los colores que quieren, de ponerse los tacones, el maquillaje, lo que les apetece. Es ese día tan especial del año porque es el día del orgullo, pero como ese orgullo se ha comercializado, también ha perdido esa parte reivindicativa y ha surgido este orgullo crítico, ¿no? También, bueno, de hecho, este año en Madrid el orgullo estaba patrocinado por el Corte Inglés, o sea, y esto pasa en muchísimos países. El Corte Inglés fue además de uno de los grandes inversores para que Vox saliera adelante en su momento. Pues mira, fíjate. Sí, y esto pasa en muchísimos países también. ¿Crees que está habiendo un movimiento por parte del colectivo para empujar ese orgullo más crítico? Porque tú también me hablabas de que si el año que viene iba a haber orgullo tal y como lo conocemos o no en Madrid y demás. Yo creo que orgullo va a seguir habiendo porque el orgullo sigue siendo la fiesta que en Madrid más dinero mueve, pese a que le pese a las verbenas populares, a las procesiones de Semana Santa que pueda haber en Madrid o lo que sea, o el evento que quieran hacer. Es la fiesta que más dinero mueve dentro de la Comunidad de Madrid, por lo cual el orgullo lo van a seguir haciendo porque lo quieren económico, pero quieren un orgullo blanco. O sea, desde hace mucho tiempo, en el pregón oficial, los mensajes que se dan tienen que ser blancos. No se puede hacer mensajes políticos más allá, ni señalar discursos de odio. Por lo cual yo creo que la gente, sobre todo cuando vemos la amenaza tan cerca, ¿no?, que estamos viendo al lobo, ya no solo que se está acercando, sino que tiene los dientes abiertos y preparados para mordernos ya. Creo que la gente se está planteando mucho si de verdad quiere seguir viviendo en ese momento del orgullo celebrativo simplemente, o si queremos volver a esas raíces, ¿no?, de nuestro orgullo, ¿no?, que fue ese Stonewall, esa raíz donde la gente se puso a darse de hostias con la policía, a tirarles ladrillos y a enfrentarse a ese patriarcado. Y yo creo que una de las cosas que la gente está empezando a entender es que tenemos que volver a esas raíces del orgullo para poder enfrentarnos a ese lobo que nos está amenazando ya con la boca abierta, ¿no?
Entonces yo creo que eso es parte de esa identidad del orgullo crítico, y lo que me encanta es ver cada día más gente, cada año más gente en el orgullo crítico. Sí, eso te iba a decir, porque en Madrid yo no estuve en el orgullo crítico, pero en Barcelona sí que ha tenido muy buena acogida, la he visto, y es algo muy curioso, porque también es verdad que mi recorrido en los orgullos es breve, porque tengo poca edad, pero sí que no tenía yo conocimiento de que los orgullos críticos tuvieran tanta acogida en los pasados años, ¿no? Sí, o sea, el orgullo crítico pues empezó como en todos los sitios siendo muy pequeñito, ¿no? Y entonces yo creo que ha crecido. Yo creo que también la acogida que tiene en Barcelona probablemente sea mayor que la que tiene en Madrid, porque ya sabéis que en Cataluña estáis bastante más avanzados que mentalmente que en Madrid, y eso es una realidad. Eso es de Madrid, ¿eh? Yo no me lo creo. Eso es una realidad. Lo que dicen en Paquita Salas de Madrid es moderna, pero no es tan moderna, yo te lo puedo decir que es una realidad. O sea, yo como madrileño, como persona que lleva toda la vida viviendo en Madrid, Madrid cada día es una ciudad más hostil, y sobre todo es una ciudad más retrógrada. Yo te puedo decir que yo he estado hace poco veraneando en Cataluña con mi chico, yendo de la mano hasta por pueblos pequeñitos como Cadaqués o Valls, tal. Nosotros no hemos tenido esas miradas que nos juzgan como las que tengo aquí paseando por la Gran Vía. Ah, sí, las sientes. O sea, efectivamente. Qué fuerte. Entonces, por eso te digo que yo creo que haya cogido tanta fuerza en Barcelona es porque yo creo que también tenéis más espíritu reivindicador que nosotros aquí en Madrid. Bueno, sea donde sea, ojalá que el orgullo se vaya volviendo más crítico, ya sea por los guiris que vienen al orgullo simplemente a emborracharse, pero que también se vuelvan críticos y cambien las cosas, ¿no? Y que no lleguemos a estos orgullos hipercomerciales. Por ejemplo, tengo un amigo que me contaba, él estuvo viviendo en Birmingham, que no pronuncio bien el nombre, y allí el orgullo está patrocinado por un banco, y para poder entrar tienes que pagar 15 euros la entrada para entrar al orgullo, que es una manifestación. O sea, es una cosa, sí, loquísima. Y de hecho estaba viendo los titulares después del Día del Orgullo y decían algunos titulares de prensa: el orgullo de Madrid este año no ha generado ni una cuarta parte, no sé cuánto, del dinero que se esperaba. Y es en plan, es que el orgullo no tiene que generar dinero. O sea, no es claro, eso. Efectivamente, de hecho, yo me alegro de que no lo haya generado. Yo me alegro de que las personas que hacen de nuestra reivindicación negocio no consigan ese negocio, porque si tú no vas a estar ahí siempre reivindicando y luchando por nosotros, yo no quiero que te lleves el dinero. Y yo no quiero que te lleves el dinero que puede ir para artistas. Es decir, ¿para qué quiero yo tener un artista en un escenario que le van a pagar una millonada, que no se involucra más allá de colgarse una bandera, pero que luego cuando matan a una persona trans no lo denuncia, porque sabe que si esa denuncia la hace le va a cerrar puertas en otros escenarios, o le va a cerrar campañas o tal? ¿De qué me sirve que esté ahí reivindicando? Yo quiero que estén reivindicando a mis hermanas trans, que se les dé una oportunidad, que se les dé voz. Yo quiero que estén mis amigas no binarias. Quiero que estén todas las artistas maravillosas que se dejan todos los días los pies en chueca. Esa es la gente que quiero que reciba el dinero de la gente que viene a consumir el orgullo. Yo no quiero que el orgullo de Madrid sea una verbena de verano. Un botellón masificado, es que no es eso, es que nunca ha sido. Efectivamente. Y además que también la organización de este año ha sido de las peores. O sea, estaba la policía por todos los sitios como si fuéramos criminales. O sea, de hecho, yo bajé a un concierto en Plaza España, que no pude pasar, y había más tanquetas que yo creo que en una manifestación de la Falange. Entonces, claro, pues dices, pues ¿qué está pasando? Y además no estaban ahí tampoco para proteger, porque hubieron un par de agresiones que se han contado y viralizado en redes, y que no se ha hecho absolutamente nada por parte de la policía, especialmente en una agresión a una chica. Sí, total, la policía, que haya policía bien, oye, pero para proteger precisamente, ¿no? Ahora que estamos hablando de todo esto y estamos un poco encendidas, ¿qué te gustaría decirle a todas estas personas que no entienden, que discriminan, que juzgan, o que incluso pues apoyan a grupos que favorecen esta discriminación del colectivo LGTB? ¿Qué te gustaría decirle a todas las personas que están votando estos políticos, o que simplemente pues eso, que no comprenden, que no entienden, que rechazan, que denigran a las personas trans, a las personas queer, a las personas drag, a todas estas cosas? A mí me gustaría que pensasen que a lo mejor su hermano, su hermana, sus futuros hijos pueden ser parte de nuestro colectivo, y que qué bonito sería que tuvieran ese apoyo en su familia y que no se sintieran con el miedo de que unas elecciones pueden cambiar
tu existencia. Yo hace poco vi un cartel que decía, ojalá y cada vez que cambian que hay unas elecciones no tuviera que temer por mi vida y por mis derechos. ¿Qué realidad es esa, no? O sea, yo te tengo que decir, yo cada vez veo más círculo más cercano en mi entorno que ha sido agredido. Entonces, es que yo creo que... las agresiones LGTBI-fóbicas han incrementado un 70% en los últimos 10 años. No solo eso, sino que es que ya se ve, o sea, yo es que mi círculo cercano ya las he vivido, o sea, yo vivo con pánico que mi chico que juega mucho con su género y que es una persona queer vuelva solo por la noche a casa. O sea, yo ya le he dicho, cógete un taxi siempre porque mira, pues aunque lo tengamos que pagar, el taxi te va a dejar a la puerta de casa y sé que vas a llegar bien. Al final es volver a ese miedo, ¿no? Porque es que queremos volver a un armario. Pero ya no solo eso, es decir, yo siempre digo, yo por mi estatus laboral y por el dinero que yo gano, o sea, no es que los médicos seamos los mejores pagados del mundo, pero yo podría pensar, ¿no? Que como mucha gente piensa, voy a votar a esos partidos que me van a bajar los impuestos, que me van a hacer, y me vendría incluso bien, ¿no? Pero soy incapaz de poder apoyar a gente que va en contra de las realidades que existen en este mundo y que juega con el miedo, la agresión y la violencia. Si perdemos nuestra humanidad no nos queda nada, nos convertimos en animales, en criaturas, porque incluso los animales tienen en muchas ocasiones mucho más clemencia y humanidad que nosotros, nos convertimos en criaturas. Al final el mundo está caminando hacia un egocentrismo, solo miran en el yo y nos falta mucha empatía. Yo creo que la empatía nos ayuda a entender al que tenemos al lado y nos hace no solo mejor persona, sino poner un granito de arena en este mundo. Así que ojalá esa gente votase con empatía y sobre todo viviera con empatía para generar seguridad y confort a su alrededor. Y sobre todo porque poner el corazón en el mundo no es tan difícil. Y ser amable, y ser generoso, y acompañar a las personas que no lo tienen tan fácil como tú. Que yo sé que es difícil, o sea, es difícil bajarte de tus privilegios. Pero imagínate lo difícil que es para una persona trans salir a la calle sin ser juzgada o viviendo con el miedo de que te partan la cara. ¿Qué miedos hay ahí? Pues el miedo a existir. Hay que dar vueltas a algo más allá, que favorezcamos que votemos o que apoyemos a que las personas puedan existir libremente. Ojalá vivir en un mundo más empático, ¿verdad? Pero ojalá la empatía se estuviera enseñando y votáramos con empatía como y viviéramos con empatía. Y además, si no tienes empatía, por lo menos ten en cuenta que cuando se empiezan a recortar libertades, en un momento u otro te va a tocar a ti. Porque siempre. Efectivamente. ¿Sabes? Aunque no seas trans, aunque no seas drag, aunque no seas mujer, aunque no seas... Da igual, te va a tocar de una forma u otra. Porque quieres ser kinky, si te gusta, yo qué sé, tener una pareja abierta, si quieres ir a un local swinger, si quieres... Cualquier cosa que quieres hacer o relacionarte con otras personas, al final te va a acabar tocando. O sea que también, de una forma u otra, te toca. No es solo empatía. Efectivamente, y yo creo que sobre todo que todo esto nos lleva otra vez al puritanismo, ¿no? Entonces yo creo que se ha avanzado mucho en muchas realidades, ¿no? Como incluso en la propia pareja, ¿no? Es decir, ya no tiene que ser los que nos casamos y hasta el final de nuestros días, ¿no? Sino que hay muchas realidades como las parejas abiertas, los swingers. Son cosas que hemos ido avanzando todos poco a poco y que a ti como hombre heterosexual también te puede influir. O sea, yo tengo una pareja abierta con mi chico y es una realidad que nos hemos planteado y que nos hemos podido plantear por cómo se vive ahora la sexualidad, cómo se vive ahora las relaciones humanas. Es decir, si no, puede ser que, pues bueno, pues volvamos otra vez al cuento de la criada. Sí, porque además esto es algo, que esto es una contingencia que existe ahora y que es una suerte, ¿no? Un beneficio que hemos tenido gracias a las luchas y reivindicaciones que se han hecho pues desde el feminismo, desde todos los colectivos que han luchado pues, para que podamos tener relaciones abiertas y sea algo normal. Pues precisamente esto es lo que tenemos que apoyar, ¿no? Esta normalización de la libertad que vivimos todas, seamos quienes seamos. Así que, sí, de hecho yo creo también que un poco el colectivo LGTBI en ese punto, ¿no? De vivir siempre en la clandestinidad, yo creo que ha normalizado mucho la sexualidad. Total. No, porque al final creo que antes la sexualidad, pues eso, era el hombre que se iba de casa, dejaba a la mujer en casa y se iba a poner los cuernos, ¿no? O sea, creo que
que al final solo disfrutaba la sexualidad el hombre, ¿no? Que tenía esos privilegios de poder salir. Creo que nosotros hemos, en cierto modo, junto a las mujeres hemos ampliado y visibilizado la sexualidad diferente. Total. Y creo que eso así, también las es... personas, por ejemplo, en el colectivo de poliamorosas o de no monógamas en general, un porcentaje muy importante son personas del colectivo LGTB, porque al final yo también creo que cuando estás en los márgenes y la norma, no puedes tú puedes querer pertenecer a lo normativo, pero no puedes porque ya te han echado, ya estás excluido. Entonces, como ya estás fuera de esa norma, es más fácil, en los márgenes más fácil, pues eso, de construir estas imposiciones tan bestias como la monogamia como única opción, la heteronorma y demás, ¿no? Así que sí, totalmente. El colectivo LGTB también nos ha ayudado muchísimo a que podamos disfrutar pues del sexo kinky, del BDSM. De hecho, el colectivo gay ha sido uno de los grandes propulsores del BDSM, ¿no? Con el látex y los floggers y los cueros y tal. Esto totalmente gracias al colectivo gay, ¿no? Así que sí, tenemos mucho que agradecer por muchos lados, pero no lo estamos agradeciendo justamente. Bueno. Pues nada, Killer, muchísimas gracias por esta maravillosísima entrevista. Ha sido un gustazo hablar contigo. Nada. Para mí ha sido un placer, sobre todo estar contigo, que además me transmites muchísima confianza y sobre todo estar muy a gusto, he estado a gustísimo. Y nada, y que gracias por tenerme en tu espacio.